Muy, pero muy buenas noches. Estamos en una nueva tertulia en este hermoso canal y en este hermoso espacio también que nos ha dado a lo largo del tiempo la posibilidad de compartir y compartirnos con respecto no solo al conocimiento, sino al cariño y el afecto que tenemos de hace tantos años. Mario, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Mario. Bueno, En esta ocasión estamos llenos de preguntas, pero nos inunda y nos abraza una sola pregunta que es bastante amplia para decir en relación con lo que nos queda de lo que es esta grabación, ¿no? sí, yo estoy inundado literalmente. O sea, yo estoy inundado acá rodeado de libros, así que más literal que eso, ¿no? Correcto. Tengo Eso sí, libros, revistas, de todo un poco. claro. Y eso tiene que ver con lo que nos convoca, ¿no? Sí, Que es lo que quedamos en el encuentro anterior, que es preguntarnos acerca y ver si arrojamos por lo menos algunos datos y algunas reflexiones sobre lo sucedido. La pregunta primera y esencial, fundamental para este encuentro, es la que dice, ¿hubo una o varias inquisiciones? mm, Esto va a sondear sobre todo por lugares tanto del mundo protestante como del mundo católico, porque tiene que ver con que uno hace un análisis de la lectura de la historia, de los datos, y en ese analizar, leer y aprender va desasnándose. claro, Mientras uno más sabe, claro. menos sabe, dicen, Sí, ¿no? totalmente. En Sí, 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 consecuencia, sí. cuando nos ocurre una pregunta de tamañas dimensiones, nos va jugando con las posturas que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo. Entonces ahí seguramente el que vaya a escuchar este encuentro verá que somos amigos de hace tanto tiempo y lo que nos fortalece son precisamente esas diferencias que seguramente habrán notado a lo largo de estos años en los audios, pero también es lo que nos hace engrandecer la amistad, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Sí, la pregunta o la propuesta que estás haciendo sobre si hubo una o varias inquisiciones, eh, es una pregunta que tendríamos que hacerla al final de la ponencia, Ujú. después de todo lo argumentado, porque primero, para saber si hubo inquisiciones, debemos primero definir qué es la Inquisición. Bien. Deberíamos definir eso primero por el hecho La pregunta es capciosa en el sentido sí, de claro, sí se entiende, sí. eh, saber que la Inquisición católica está claramente identificada, su origen, pero no fue el único acto persecutor Claro, de aquellos que se oponían a una u otra versión de lo que conocemos como cristianismo occidental, claro, básicamente. claro. Sí, lo que tendríamos que definir, que bien vos lo dijiste, que la palabra que usaste, que es la palabra persecución, está totalmente arraigada en los diferentes credos más importantes entre Oriente y Occidente, Claro, que es la persecución propia del Islam hacia el judaísmo, luego después la persecución propia del Islam hacia el cristianismo, y luego después la persecución del cristianismo hacia el Islam y a los judíos. O sea, estamos hablando de, correcto. de, de, de persecuciones religiosas que tenían un sentido espiritual o un sentido religioso importante. Entonces, la persecución religiosa de donde venga, ya sea del judaísmo, del islamismo, del cristianismo, la criticamos duramente, es parte de la historia, pero no significa bajo ningún punto de vista que la Inquisición tiene los mismos elementos. Eso deberíamos entenderlo primero. Es Sí, decir, claro, porque de hecho lo que llamamos Inquisición, lo que popularmente se conoce como Inquisición, era una institución dentro de otra gran institución. claro, ahí, eso lo tenemos que definir muy bien, claro, sí, totalmente, sí, 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 sí. Por eso es importante, me parece, primero, definir que lo que generó, por así decirlo, las condiciones sociales de aquel tiempo, fueron las persecuciones y el rechazo hacia el otro, es decir, el rechazo de Occidente
hacia todo lo que venía de Oriente, ya sea judíos o ya sea islámicos. Entonces, claro. ahí había una cuestión muy particular. Eso tenemos que entenderlo bien porque de lo contrario no vamos a comprender casi prácticamente nada. Ujú. Eh, pero lo que nosotros tenemos que entender es que la persecución fue real, fue parte de las instituciones religiosas judías, islámicas o, o cristianas, pero también la persecución es algo que no se ha ido nunca. Todavía hoy en el 2025, todavía la persecución continúa desde otras maneras, de otras aristas, pero todavía siguen muriendo islámicos por causa de su fe, siguen muriendo judíos por causa de su fe y siguen muriendo cristianos más por causa de su fe. Correcto. Ahora, sí es cierto que tenemos que entender, para entender la realidad ahora, es el hecho de que el movimiento que más muertes tiene o que está siendo perseguido por causa de la fe es el cristianismo. Sí, claro. Hoy en la actualidad el cristianismo está siendo perseguido Sí. por el islamismo en diferentes países. Pero esto, sí, Sí, y esto no. aparte hay que agregar a ese condimento, en relación con cómo el cristianismo está siendo perseguido en la actualidad, en el siglo Mm, XXI, el año 2025, desde hace varias décadas a esta parte, es que no solo está perseguido en distintas regiones por cuestiones esencialmente religiosas, sino que incluso en los países que hoy se pueden llamar de corte democrático, en España, en Francia, el cristianismo está siendo atacado permanentemente por una clase política, sí, totalmente, claro. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. por Sí, sí. el tipo de principios que sostiene, y siempre justificado desde el lado de que la religión está, aquella vieja frase que dice que la religión es el opio de los pueblos. Bueno, hay un sector de la política que Mm, considera sí, eso sí. como una religión política, por así Mm, decirlo, y en consecuencia, desde hace varias décadas a esta parte, se han dado un suceso, una sucesiva camada ideológica de gobiernos en toda Europa que han perseguido y han denostado mm, sí, claro. todas las Sí, sí, versiones del sí, sí. cristianismo. Por eso es importante entender que esa palabra que vos usaste, persecución, es una palabra que sigue vigente Mm. y que fue parte de toda la expansión religiosa de Oriente hacia Occidente y obviamente eso sigue sucediendo porque es parte de la naturaleza del hombre. Correcto. Ahora, cuando nosotros vamos a la Inquisición, a definir el concepto de Inquisición, ahí ya requiere un análisis muy preciso de algunas cuestiones. Eh, es interesante notar, Manuel, en todo esto que yo he estudiado, he investigado esta semana y mirando y observando, Ujú. es primero que hay muy poco escrito al respecto. Es Ujú. decir, no hay realmente un trabajo serio, histórico, sobre realmente cuestiones que tienen que ver con cómo comenzó la Inquisición, cómo fueron, quiénes comenzaron. No, hay documentos o hay datos históricos que son parte de otra, o decir, los libros de historia hacen dentro de toda la estructura de la historia, mencionan la Inquisición, pero no hay nadie que haya escrito exclusivamente sobre eso. Por lo menos yo no lo encontré, lo Claro, busqué, no está, hay muy poco escrito. claro. Pero sí hay evidencias en diferentes partes de Europa de la Inquisición. Por ejemplo, está el Bien. Museo de la Inquisición, no solamente en, no solamente en España, sino también creo que en Alemania y creo que también hay uno en Ucrania o en la parte de, que es el famoso castillo de Brak Drácul, donde ese castillo se expone allí, en ese castillo, algunos instrumentos de tortura. Es decir, y esos instrumentos de tortura fueron instrumentos recuperados dentro de la Inquisición. Entonces, es importante entender cómo comienza la Inquisición, qué es la manera en la cual comienza. Es decir, si nos remitimos un poquito al origen, tenemos que entender que la Inquisición comienza yo creo que tiene tres etapas, por lo que yo he leído y lo que he investigado, tiene tres etapas.
Está compuesta de tres etapas. Una, la etapa en la cual persigue a gente que no tenía intenciones de cuestionar la fe católica, sino que simplemente eran dualistas o eran eh, zoroástricos, gnósticos, gente que no tenía ningún tipo de relación con la doctrina de la fe, pero que estaban contaminando a ciertas personas. En el caso vos que mencionaste muy bien el tema de los alquimistas, ¿no? Es decir, por el hecho de hacer ciertas pruebas y ciertos manejos de los materiales y todo ese tipo de cosas, obviamente eso determinó eh, que la iglesia se organizara para poner en orden estas cuestiones que tenía que ver con lo que estaba pasando con el cristianismo, ¿no? Es decir, pareciera que una parte muy oscura del cristianismo, una parte muy oscura de la gente, de la sociedad de aquel tiempo, que se mencionaba incluso las brujas, eh, había que perseguirla, ¿no? Y bueno, y ahí comienza una serie de cuestiones muy particulares. En este libro que tengo aquí, que yo te lo voy a mencionar, Justo González, que es un historiador cristiano, hace mención muy bien de la Inquisición y él dice lo siguiente. Fue en el 1231 que Gregorio IX instituyó la Inquisición pontífica enviando inquisidores de la depravación herética que como comisionados suyos y jueces extraordinarios debían ocuparse de destruir la herejía. Algunos historiadores señalan que el propósito del Papa era sustraer a los herejes de la jurisdicción directa del poder secular, que muchas veces utilizaba los procesos contra ellos con fines políticos y económicos. El hecho es que muchos de los primeros inquisidores fueron bastante moderados para su época y que en casos como el de Roberto Búlgaro, que parecía ensañarse con sus víctimas, el Papa tomó medidas drásticas para detener los abusos. Por lo general los acusados no eran condenados, sino alguna penitencia o encarcelamiento, y cuando se les creía dignos de muerte se les entregaba al brazo secular con una recomendación de clemencia. Pero tal recomendación era pura forma y pena capital era prácticamente automática. Por lo general, los inquisidores eran dominicos, aunque también hubo entre ellos varios franciscanos. Si bien la Inquisición no tuvo mayores repercusiones inmediatas en los grandes centros de pensamiento teológico, debemos señalar aquí el origen de la institución, como pronto se utilizaría para fines políticos que servirían también para obstaculizar la libertad del pensamiento de toda la cristiandad occidental. Es decir, eh, los primeros pasos que la Iglesia da para lo que nosotros conocemos como la Inquisición fue precisamente una idea hacia adentro, ¿no? Es decir, es una empresa hacia adentro. Era la idea de poder mirar a la parte interna del catolicismo a ver qué estaba pasando con algunas personas a quienes se les catalogaba como herejes por poner en práctica algunas formas de vida o algunas prácticas religiosas que no estaban en relación con la fe cristiana. Bien, Y ahí comienza la gran idea de lo que nosotros conocemos como la Inquisición. Fue una empresa, una organización estructurada de la iglesia hacia adentro. claro, Hacia adentro. Entonces, claro. eso es más o menos un poco el primer párrafo que te puedo leer de lo que es el inicio de la Inquisición. Bien, bien, claro. Eh, Comúnmente conocida la Inquisición, recordada, porque ha sido un elemento, incluso ya el concepto Inquisición es utilizada, hoy descontextualizada de la época, pero que trae a colación aquello que fue, la idea de persecución por pensar diferente, básicamente, o por ser distinto a lo hegemónico de cada momento, ¿no? Entonces, Mm, la conducta persecutoria siempre es considerada como inquisición o inquisidora, ¿no? Esta persona es inquisidora porque aquel otro piensa distinto. Pero en relación a esto que estamos hablando, una de las cuestiones que tenemos que por ahí también aclarar junto con este inicio eh, es cuáles son las víctimas de este tipo de operaciones que mm, siempre mezclan lo religioso con lo político, ¿verdad? Es decir, vos como bien acabas de leer,
el inicio era uno, pero después sutilmente, procesualmente, se fue utilizando con fines políticos. Mm, Hay un escritor, un especialista que se llama Aidan White, que está citado en un documento precisamente que habla sobre esta cosa de la persecución por parte de las religiones cuando están en el poder. Se llama Religión, Política y Espectáculos, Narrativas del Misterio en la Primera Modernidad. Pero hace en una parte de este documento, que es de la Universidad de México y parte de la Universidad de Rosario, citan a este hombre, un investigador que se llama Aidan White, que subrayó el papel central de la narración en la construcción de la historia y señaló la porosidad de las fronteras entre las formas y el contenido de la narración histórica. ¿Esto en relación con qué? Con que dice este especialista, el análisis dialéctico del acontecimiento y de su registro requiere asociar las significaciones y los sentidos a las formas materiales que las transmiten. Es decir, ¿esto mm, qué quiere decir? Que muchas veces en esto de contar los datos, siempre se cuela muchas veces el posicionamiento del que emite el dato, del que narra, el que cuenta el dato. Y detrás de ello se construye una dialéctica porque o justifica o denosta el hecho en sí, descontextualizado de lo que ocurría en ese momento, ¿no? Y en relación con eso, dice, trabajos recientes han subrayado que los martirólogos, que es una especialidad dentro de la historia del cristianismo relacionado con las víctimas, con los mártires de este tipo de persecuciones, tendieron a reproducir una imagen homogénea y simplificada de las comunidades religiosas, ocultando, entre otros, sus particularidades regionales o locales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos caminando por esto de si hay una Inquisición o hay varias, y siempre recordando de que es un título o una pregunta eh, con un doble sentido, si se quiere, porque ya sabemos que hay una y que la persecución es una estrategia del poder, tenemos que entender también de que la Inquisición como tal, como institución que nace en este contexto, ha tenido homónimos en relación con las formas, las tácticas y los sistemas de persecución en distintas partes de su tiempo, luego de sus orígenes, y que ha tenido momentos muy cruciales para la humanidad por el hecho de que es la política la que se mete junto con los líderes religiosos de la época para sosegar, para perseguir a quienes piensan distinto, porque este es el punto, ¿no? En algún punto, independientemente o en relación con los datos al mismo tiempo, valga la paradoja, estos elementos lo que van a tratar, estos datos que vamos a verter, lo que van a tratar de demostrar es que la Inquisición es una institución en sí misma, porque vos lo acabas de decir, pero al mismo tiempo lo que más hace ruido es cómo una religión puede transformarse en un elemento persecutorio cuando en su base dogmática y doctrinal lo que sostiene es todo lo contrario, ¿verdad? claro. Sí, yo creo que me parece a mí, lo cual es muy preciso lo que estás diciendo, porque sí la política se mete dentro de lo que entendemos como política en aquel tiempo, que tenía que ver con las monarquías, ¿no? Correcto. Entonces, que no, y las cuestiones feudales de la monarquía. Sí, Ahora, podemos decir incluso el poder. el poder. Ahora, Ujú, sí es cierto que en este caso la iglesia en ese momento concentraba el poder religioso y concentraba el poder político, ujú, que no es lo mismo en aquel tiempo. En aquel tiempo el poder político y el poder religioso no es lo que nosotros entendemos hoy como poder político y poder religioso. ujú, Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que entender que no era precisamente la forma de pensar lo que motivaba a la iglesia a organizar semejante estructura, sino era el hecho de las prácticas que tenían algunas partes de la sociedad. Había ciudades o comarcas o hermandades que vivían en un determinado pueblo, que tenían una determinada práctica, bueno, incluso los famosos, los famosos celtas, los famosos
ascendencia vikinga que vivían también en diferentes partes, que tenían sus propios credos y sus propias religiones, pero también había prácticas que se estaban alineando al cristianismo, que eran dualistas y Claro. gnósticas. Entonces esto es lo que empezó a generar ciertas cuestiones. Hay una revista que tengo acá que obviamente siempre es muy ordenada, que es la revista Historia, Ujú. donde en esta revista hay un cuadrito donde dice cómo arranca la Inquisición, arranca en el siglo XII. Bueno, tengo acá otro libro que dice que arranca en el siglo, en el 1100. Dice, el auge de las herejías dualistas, cuyos seguidores son acusados por el clero de rendir culto al diablo. Obviamente siempre la acusación del poder es, te acuso de que vos adorás al diablo. En el año 1231, la persecución contra los cátaros y los albinenses del sur de Francia da lugar a la fundación de la Inquisición. O sea, lo que comenzó en una parte de una determinada región tratando de seguir ciertas prácticas que eran ajenas a la iglesia, termina en cierto modo siguiendo, ahí es donde entra lo que vos decís, donde la política entra en juego con la Correcto. Inquisición. En el 1398 la Universidad de París define la noción de pacto con el demonio y distinguiendo entre pacto explícito e implícito. Y ahí hay un documento muy interesante que aparece, que se llama, el famoso, ya te lo digo, al documento que se llama el Directorium Inquisitorum. Bien. Esto se escribe en el año 1300 para dar una idea de definir qué es una posesión demoníaca, qué es una adoración al diablo. Aparece el famoso término aquelarre, Ujú. que, Sí, me sí, acuerdo, sí. que me acuerdo que había un boliche que se llamaba aquelarre. Su nombre lo indica. Sí, 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 pero me acuerdo que había un boliche que se llamaba aquelarre. Claro, claro, claro. En la década del 80, década del 70, todo ese tipo de Sí, cosas. sí, Bueno, sí. pero eso es que la aquelarre es la fiesta de las brujas. Entonces, todo eso era el Directorium Inquisitorum, lo que hace es definir esas cuestiones de lo que es un pacto demoníaco implícito o explícito. En el año 1486 se publica el Malleus Maleficarum, Martillo de Brujas, escrito por dos inquisidores establecidos en Alemania. O sea, ya la literatura comienza a ser parte de esta empresa, ya ahora comienza obviamente a argumentar las razones. En el 1610 el proceso de Sunguarri de Navarra, momento en que el mayor intensidad de la caza de brujas en la península, en el año 1610, en España. ¿Mm? Y luego en los siglos de las luces, el proceso por brujería van reduciendo hasta desaparecer en el siglo XVIII. ¿eh? Es Bien. decir, y obviamente esto decantó, en el siglo de las luces, decantó en lo que nosotros conocemos después, fíjate qué cosa, ¿no? Eh, el espiritismo en América Latina. Es decir, Claro. estamos hablando del siglo XII hasta el año 1800. Correcto. Estamos hablando Correcto. de una cosa increíble. Ahora, Una porción sí, de tiempo muy grande. muy, muy grande. Ahora, fíjate lo que dice la revista. Yo te voy a leer muy breve, porque es Dale, interesantísimo. Esto dice, dale. el título dice Crimen Imaginario. Paradójicamente, sin embargo, la mayoría de quienes fueron juzgados y condenados por brujería, llegando incluso a sufrir pena de muerte, no habían, no había contenido, no habían cometido ningún delito demostrable. De hecho, muchos de ellos no llegaron a entender nunca de qué se les acusaba ni por qué. Esto quiere decir que se trataba de un crimen fundamentalmente imaginario. De ahí que el primer paso para combatir consistiera siempre en descubrir que esa persona era bruja, más que localizarlas. Dicha tarea llevaba a cabo desde diversos frentes. De un lado, por las instituciones jurídicas de la época, tanto los seglares como eclesiásticas. De otro, por determinar individuos interesados en sacar provecho de unas acusaciones que inevitablemente conducían a la exclusión por la señalización de brujos. Según la famosa leyenda negra que constituía, circulando todavía hasta el día de hoy, los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición española fueron los más incansables y crueles perseguidores de brujas de toda Europa. Es cierto que el primer momento final del siglo XV, principio del siglo VI,
perdón, el siglo XV, siglo XVI, sobre todo se ocuparon activamente del crimen de brujería, llegando a condenar a muerte un buen número de inocentes mediante un sistema de relajación o entrega de los reos a los encargados de la justicia seglar, ya que, en teoría, la iglesia solo podía imponer penas espirituales. Increíble, Sí, claro, claro. increíble, o sea, Ahí menciona, bueno, seguramente más adelante va a decir, este, pero es una de las cosas que hoy por hoy está en boga precisamente porque hay una eh, irrupción en la narrativa que se venía dando acerca de la Inquisición y la historia hispana, precisamente porque a todo aquello que se le ha dado, se lo ha enseñado incluso en las escuelas como verdad, esto de España es el cuco de la historia, y a eso se le llama la leyenda negra. ¿Qué significa la leyenda mm, negra? Bueno, significa que solamente todo lo negativo de lo que tiene que ver con lo que ha sido la presencia de europeos en América, se la indilga pura y exclusivamente a los reyes de España mm, o a España en sí. sí, Eh, Bien, con relación a esto, estamos hablando de la Inquisición y ya hemos determinado de que el origen tiene que ver con que es pura y exclusivamente católico, sí, ¿verdad? totalmente, sí, Y sí, sí. por ende, tiene esa connotación clara. Pero también decíamos al principio que el acto de la persecución a veces no tiene nombre, pero no por eso no deja de existir. Y muchas veces es en relación con esto de la reacción, ¿no? Es decir, vos me callaste o me perseguiste o bueno, en algún punto siempre aquello que en algún momento ha tenido poder, en otro momento lo deja de tener y cuando el que sube al poder es el que fue perseguido, hace precisamente lo que siempre odió, perseguir. Claro, sí, totalmente, sí, obviamente. El caso más patente está dado en Inglaterra, precisamente en lo que se conoce como los mártires ingleses. Y ahí yo te voy a leer también un pequeño párrafo que dice lo siguiente. Dice, los mártires ingleses, después de la protomártir Isabel Barton, monja benedictina, y de San Juan Fisher y de Santo Tomás Moro, los mártires se sucedieron sin cesar durante los reinados de Enrique VIII, Isabel I y Jacobo I, hasta sobrepasar con mucho las más de 1000 víctimas. No se explica cómo los ingleses, gente sabia, no se contentaban con ahorcarlos en la Torre de Londres, sino que muchos eran sometidos a increíbles tormentos. No todos han sido beatificados y canonizados por la Iglesia Católica, pero son impresionantes los grupos de los reconocidos para los altares. Y los que figuran en esos grupos no murieron todos juntos, sino que en diferentes lugares y fechas. Aunque la Iglesia Católica, al glorificarlos, los junta en grupos según diversos procesos, como los mueve, beatos del grupo del abad Hugo Ferinstón, 5 benedictinos, 3 dominicanos eh, y un seglar, ejecutados todos en 1539. Siguen después los 85 beatos del grupo de Jorge Haydock, sacerdotes religiosos, seglares entre los años 1557 y 1584. El que encabeza, Tomás Emerford, consta de 107 beatos, también de sacerdotes, religiosos y seglares, martirizados en fechas y lugares muy distintos unos de otros. Igualmente otros 39 santos que encabezan lo voy a leer con detenimiento, Cuthberto Maine, entre los cuales sobresale el jesuita Campion. Ante Dios y la Iglesia todos son iguales, pero no estará de más que designamos, perdón, no estará de más que digamos algunas palabras de El Mundo Campion. Brillante alumno y después joven profesor de Oxford, la reina Isabel queda prendada de él en una visita a la universidad, pero llega a apostatar de la fe. Es ordenado de diácono por el obispado anglicano de Gloucester
y no puede con sus remordimientos, como si me hubieran marcado con el signo de la bestia, dice, se confiesa con un sacerdote católico renegando de la herejía. Logra salir de Inglaterra, pasa 9 años en el continente, en el seminario inglés de Douai, en Francia. Recibe las órdenes menores del subdicanado. Se dirige vestido de peregrino a pie a Roma en 1573. Pide entregar, bueno, y cuenta y narra las distintas formas en cual estamos hablando de Enrique VIII, Isabel I, Jacobo I. Es decir, no estamos hablando de 2 días. Los mártires ingleses, que son los que más han sufrido de la persecución protestante en esas tierras, cuenta y narra cómo se los perseguía de forma atroz. Pero acá hay una condición distinta en relación con las persecuciones eh, orquestadas desde el poder cuando uno de los dos tiene el poder, ¿no? Hablamos de la Inquisición como una institución dentro de otra institución en manos de un grupo de gente que considera que tiene que perseguir a aquel que tiene un estilo de vida opuesto a las leyes católicas, por así llamarlo. Ahora, por el otro lado tenemos que el protestantismo en sí, este, cuando en estos reinados, pero hay muchos más, y hay otras partes de Europa donde se dio, que precisamente lo que hacían era tener hincapié específicamente sobre eh, todo lo que era católico. Es decir, Claro. tenían un objetivo específico y los sufrimientos de esas personas no importaba solamente si eras sacerdote, si eras simplemente católico. Es decir, Sí, claro. esta característica atroz de justificar tu posición de poder por ser lo que sos, un protestante en el poder, existe lo que se llama la venganza, ¿no? Es decir, la sed de venganza del protestantismo durante varios años dio como consecuencia que la Iglesia Católica tenga también y ofrezca sus propios mártires, al punto tal de que en cantidades entre lo que fue la Inquisición católica y lo que fue la persecución protestante a católicos, pero no solamente católicos, sino judíos, musulmanes, negros, homosexuales, es decir, tenía como un amplio espectro, un abanico grande, pero su gran foco era el catolicismo, y sobre todo si era de características relacionadas con España o específicamente catolicismo romano. Claro, ahí se cumple lo mismo que dijiste vos al principio, pero desde otra arista. ¿Por qué? Mm, Porque el catolicismo construye la Inquisición, después a esa Inquisición se le suma el poder político, exactamente lo mismo. Los protestantes no hacen una Inquisición, sino hacen una persecución a todo aquello que es católico, obviamente avalado por el poder de turno, por la monarquía del poder. claro, claro. Pero Eso, aparte, por ejemplo, por decir algo más, ¿no? Es decir, hay mártires que no son católicos sí, claro. perseguidos por los propios protestantes, por ejemplo, los mártires de la iglesia anglicana, es Sí, decir, claro. Sí, sí, que sí. renegaban de Roma, pero por el solo hecho de no ser protestantes o no corresponderse con la posición protestante dominante del momento, directamente eran perseguidos y muertos. Era No un importaba tiempo, si eran hombres, mujeres, niños. era un tiempo difícil de entender. Claro. Nosotros como occidentales nos cuesta mucho entender, pero Y aparte fíjate, estamos hablando en perspectiva histórica, sí, ¿no? exactamente, claro, sí, Estamos por tirando supuesto. datos y Sí, observando que el gran problema que tienen que tenemos los seres humanos es esto de cuando tenemos poder, ¿no? Es sí, decir, claro, 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 ¿cuál sí. es el elemento sustancial que hace de que estas barbaridades y estas atrocidades a lo largo del tiempo hayan sucedido de este modo? Bueno, evidentemente el ser humano cuando está embebido de poder Mm, justifica sus actos con cualquier elemento. Si no es la libertad, es Dios. sí, claro. ¿No? Si no es la democracia, es la Virgen María. Si no es la revolución, es la liberación. Hay una cosa muy interesante, dos cosas que te quiero mencionar. Primero, como dato no menor, eh, el catolicismo en algunos aspectos sigue negando esto, Mm, diciendo no, lo que pasa que sí,
hubo una inquisición, investigación, hubo juicios, pero en realidad se les daba libertad. Bueno, sí, Bueno, hay, hay una, hay, hay una lo que media... ocurre es que, bueno, cuando estamos hablando de una institución, ahí está también la diferencia, ¿no? Claro, Es decir, claro. nosotros sabemos que históricamente las instituciones, cuando han hecho un uso excesivo del poder, han traído como consecuencia la corrupción. Pero Ahora, hay una, desgraciadamente, sí, desgraciadamente, cuando vos sos una institución, tenés que seguir ciertos procesos. sí, claro, sí, sí, pero Entonces, muy probablemente haya elementos o documentos históricos por parte el catolicismo que considera de que el solo hecho de que haya existido un juicio de las características de ese tiempo, no de nuestro tiempo, mm, de que haya documentos que evidencien la situación de juicios, esté en contrapartida con lo otro, que no era institucional, de que no había registros, pero sí quedaban elementos que después la historia recoge y que también eran evidentes de que había habido una persecución sí, protestante claro, sin claro. institución de por medio. Es decir, Enrique VIII decía, bueno, che, hay que, como estos tipos no se apegan a esta nueva doctrina, hay que perseguirlo. Bueno, Mm, bueno, hay que matarlos a sí, todos claro. directamente, no importa. Que si son católicos, hay que sacarlos de la faz de la tierra. Bueno, ahora si vos te puedes analizar esa mención de que en el movimiento protestante, porque el otro es católico, lo mato, imagínate en esa misma visión en los primeros inicios de la Inquisición. Yo creo que hay que entender ahí el punto, porque el asunto es más ontológico que estructural o organizativo. Es decir, ¿a qué me refiero? Así, ¿qué es el otro? Bien. Es decir, ¿de qué es el otro? Entonces, imagínate, la iglesia va a perseguir a, a- a- a personas que practicaban el dualismo ontológico, por Mm, ejemplo, mm, y que porque ellos eran, la iglesia estaba decantando o va a decantar mucho tiempo después en lo que es en el 1200, el aristotelismo o el tomismo, sí, sí, sí. la teología, la suma teológica de Tomás de Aquino, que va a definir al hombre. Sí, sí. Lo tiene que definir y lo define como la estructura aristotélica. Bien, perfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que planteaba el dualismo de aquel momento? Decir, a ver, todo el cuerpo es malo y vos estás atrapado en un cuerpo. Y tu cuerpo tiene lujuria, y tu cuerpo tiene eh, placeres. Entonces, ¿qué es el aquelarre? Es un lugar donde las brujas se deleitan en el placer teniendo relaciones Mm, sexuales con el diablo y con los claro. demonios. Es todo eso. Mm, Es decir, yo quiero que vos te pongas en la mente del sacerdote de aquel tiempo claro. y que un alto porcentaje de la gente que mataron eran brujas, por ende eran mujeres. Mm, Mujeres que no sabían leer, no sabían escribir y en su gran mayoría, por el simple hecho de no entender nada del mundo religioso, y había mujeres que habían sido influenciados por la alquimia y tenían el manejo de ciertas, habilidad. de ciertas habilidades, como por ejemplo el conocimiento de las hierbas y todo ese tipo de cosas, entonces les daban eh, curaban gente, ponían... Claro. Entonces, claro, Peligro. eran brujas porque agarro un poco de savia del pino y te meto en la herida para que no se te infecte. Perdón, Mario. Acá acabas de dar dos cosas. En este comentario que vos acabas de hacer, acabas de decir una cosa sustancial en relación con el poder y la historia de la humanidad, ¿no? Mm, Esto que vos decís con respecto a que cómo estas mujeres podían curar teniendo habilidades que para ellos eran o satánicas o paranormales, claro, pero simplemente sabían la combinación de las hierbas para sanar una fiebre, una gripe, lo que sí, sea. exactamente. En la actualidad hacemos un salto cuántico y fíjate vos lo que son las cosas, que en la actualidad la ciencia que impera es la ciencia de origen racionalista europea, estructurada, alópata, ¿no? Donde hoy por hoy el elemento sustancial y peligroso es precisamente lo que durante tantos siglos se trató de recordar de que estaba mal perseguir a esa gente que tenía conocimiento de... Hoy por hoy se les llama pseudociencia a todo aquello que no esté dentro de la estructura de la ciencia academicista Claro, claro, sí, te entiendo. racional Sí, sí, claro. occidental. Sí, Mirá qué sí. paradoja.
Mario. Hay un dato interesante. Hay una mujer acusada de brujería, que era una mujer que manejaba el arte de las hierbas, y esta mujer tenía un tic en el cuello, lo cual Ajá, hacía que cada tanto ella inclinara el cuello para un costado. Y claro. se le juntaba la parte de la mandíbula con el hombro, ¡Fua! entonces ella tenía un tic. Eh, entonces, cuando estaba en el auto de fe siendo acusada de brujería, Estaba un, nervioso. un sacerdote le dice, está hablando con el demonio. Claro, claro. O sea, Sí, sí, y sí, sí. la mujer no entendía nada de lo que estaba Claro, pasando claro, y la terminan matando. claro, claro. La acusan, eh, lo que hacen, la encierran durante 48 horas para analizar y ver realmente qué iban a hacer y qué es lo que Dios iba a decir al respecto. Y en definitiva, cuando la sacan de la cárcel o del calabozo o de lo que sea, la piara ya estaba lista, la subieron al palo, la ataron y la quemaron. Claro. Esto es Sí, así. sí, sí, sí. Sí, Entonces, claro. hay otro dato interesante que te quiero mencionar. Yo tengo en esta revista un mapa y en este mapa te dice dónde comienza la Inquisición y cómo se va desparramando, ¿no? Porque este mapa tiene algo interesante que son llamitas, ¿viste? Esas llamitas significa Ajá. es donde hay lugares de quema. Hogueras. Sí, te Ujú. menciono, por ejemplo, Essex, Escocia, Norberkin en Escocia también, eh, La Puri, qué sé yo, lo que es el reino de Francia, Languedoc, pues, es increíble Claro, por todos lados. Entonces claro. tiene números y el número uno dice, durante los primeros siglos, de los primeros años, la mayor parte de los procesos tuvo lugar en las zonas limítrofes de Francia con Suiza y Borgoña. Ese es Mirá. el primer inicio. El segundo punto, a finales del siglo sexto, dice, los territorios germánicos cuya autonomía judicial era casi total y se había convertido en centros de procesamiento, Alemania. Y ahí entra lo que vos Claro, decís con respecto a la reforma. claro. Suiza, también los cantones suizos eran jurídicamente autónomos, lo que favoreció el descontrol y la Claro, intensidad de los procesos de la brujería. Y en Polonia es el único país europeo oriental que enjuició gran número de brujas, claro. fue Polonia, aunque allí la persecución a gran escala comenzó en el año 1650. Mirá, escucha esto que es interesante. Números estimados de ejecuciones durante el año 1600 y 1800. Y me cita por colores. Entonces, me pongo aquí en Reino de Hungría, 2000 personas. En la parte del Reino de Polonia, de 2000 a 10.000 personas. Y en la parte de lo que es ahora Alemania sí, la parte de lo que es ahora Alemania, hasta 30.000. O sea, es increíble. Se desparramó por toda Europa, por toda Europa. Ahora, lo que después digamos así, se desparramó y se degradó fue en España. Mm. En España fue uno de se puede decir, uno de los lugares más intensos de la Inquisición, donde realmente fue terrible cómo en el nombre del cristianismo se mató tanta cantidad de personas, ¿no? Hay elementos de un lado y del otro. Estamos hablando catolicismo, protestantismo, ¿verdad? Sí, Y sí, su sí, sí, época y su sí, contexto, ¿no? sí, claro. Que son terribles por el solo hecho de lo que se narra, de los documentos que hay sobre lo ocurrido. Por ejemplo, hay un evento que se llama los 40 Beatos Mártires. Los 40 Beatos Mártires eran capitaneados por un padre que se llamaba Ignacio Acevedo, que eran todos jóvenes estudiantes jesuitas, y el padre Diego Andrade. 32 portugueses y 8 españoles que estaban en el barco Santiago que se dirigía como misionero a Brasil. Salen de los Azares, que es un lugar, ¿no? Sí, Llegan a la isla de Canarias y al dejar el puerto los atacan 5 naves corsarias de holandeses calvinistas. claro, sí, 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 claro. Holandeses calvinistas Sí, que claro. llevaban la consigna de respetar la tripulación y pasajeros de las naves atacadas.
Pero si eh, exterminaran a los odiados jesuitas que viajaran como misioneros, les daban un premio, ¿no? Me Vencido. gustaría, perdón que te Sí, interrumpa, me gustaría sí, que algunos de los calvinistas de hoy en la actualidad hablaran un poquito, ya que ellos conocen mucho de historia claro, claro. y hablan mucho Sí, y claro. tienen un discurso verborrágico sobre la historia y definen la historia. Mm. Me gustaría que alguno de ellos, en las redes o donde sea, Que hable hable sobre este pasaje. no solo este pasaje, sino también la cantidad de barcos calvinistas que trajeron negros de África para venderlos Claro, en Europa. Digo, traficaban personas, los ¿no? calvinistas. Que no se entere nadie. Digo un comentario al pie, nada más, Claro, claro, Manuel. claro. Permitime No, decir no, está mío. bárbaro. Viene a colación porque dice, Claro, claro. vencido del Santiago, que es como se llamaba el barco, Sí, estaba claro. echada la suerte de los jóvenes jesuitas, dice, los calvinistas holandeses y franceses gritaban furiosos, ¿no? Estamos hablando de calvinistas, Ujú. protestantes. Sí. Mueran los perros papistas, a echarlos todos al mar. Agarran al padre Acevedo, lo llevan al mástil mayor, mientras lo agarran con fuerza, mientras el cura agarra con fuerza un cuadro de la Virgen y grita a aquel puñado de jóvenes, no tengan miedo, yo voy adelante y los esperaré en el cielo, dice el cura que ya estaba a punto de ser sacrificado abrazado a un cuadro de la Virgen. Claro. Recibe una cuchillada y se cala hasta los huesos. Lo golpean ferozmente los calvinistas que estaban al mando, que habían agarrado este barco, y agarrado a la Virgen queda el cuadro todo manchado con la sangre de este hombre. Dice, se acerca el padre Andrade, que era otro de los que iba ahí, que estaba ya clavado en su destino, y lo abraza fuertemente. Los dos son llevados junto al timón y arrojados al mar. Después de ellos, todos aquellos muchachos, estamos hablando de gente muy joven, Mm. dice, era el 15 de julio de 1570. Caso hermoso, dice el que relata la Sí, historia, por demás, ¿no? Es sí, decir, claro, claro, claro. terrible, terrible, Sí, Mario. Es sí, sí, decir, sí. y el problema era que eran papistas, es decir, Claro. y aparte estamos hablando de corsarios franceses y holandeses, calvinistas puros, como dice la historia, matando gente simplemente por el Sí. hecho de pensar distinto, de ser católicos. Los calvinistas no Terrible. hablan, los calvinistas no hablan de la guerra de las cinco solas. Ah, sí, la discusión teológica. No, las cinco solas eran de eh, que sabemos lo que es las cinco solas, pero decir, la Claro, guerra de las cinco solas es que vos tenías que matar al otro católico claro, con cinco puñaladas o claro. cinco espadazos, clavándosela en el cuerpo del otro, la primer puñalada, sola fide, la segunda puñalada, sola escritura, la Un tercera, divino. sola gracia. Ah, Es decir, a veces, matemática pura. matando al otro con los principios. Claro, Esto está en la historia, no se me ocurre a mí, no es una locura. Es decir, claro, y no se escucha ningún calvinista claro. hoy en la actualidad, o sea, es terrible. Por eso Bien. digo, debe ser por eso que nadie quiere ver la historia, porque la Claro. historia te hace poner colorado. Es Sí, decir, claro, tu fe no es tan santa como vos decías que era. No claro. era, no olvidemos nunca las brujas de Salem, cuando a Proctor le hacen firmar diciendo firmar que sos culpable. Entonces Proctor dice, yo no voy a firmar porque yo no soy culpable de nada. Nada, Ustedes claro, especularon todo, inventaron todo. claro, Es claro. decir, Tremendo. ahí tenemos entonces la Inquisición trajo como consecuencia, produjo un efecto cascada tan profundo que terminó en América Latina porque los españoles llegaron a, a Bueno, acá tenés el caso, es decir, claro, pero acá ya no había solo Inquisición, había protestantes que estaban esperando a los católicos para matarlos. sí, claro, claro, Es decir, el tema era, estos son los papistas, estos son los católicos, hay que matarlos, claro. por el solo hecho de ser cura o ser jóvenes religiosos. Sí, 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 El sí. mensaje es No, claro, no, es decir, no, no, claro. bueno, listo, perfecto, así que vos venís acá, bueno, no sé si venís con la Inquisición, pero por la duda te mato. Sí, eso es parte de la ¿Entendés? historia, claro, sí, 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 sí. Ahora, yo quiero mencionar y aclarar, no sé si voy a verter luz o tinieblas, ¿no? Pero decíamos,
offline, digamos, fuera of the record, fuera de la charla que estamos grabando, que hay otro problema que tiene que ver con la historia del cristianismo, que han sido las traducciones, es decir, ha sido la construcción de lo que hoy conocemos como la Biblia, ¿no? Las Sagradas Escrituras para el cristianismo, que hoy cualquier hijo de vecino puede acceder a ella. Pero esto no ha sido gratuito a lo largo del tiempo y han pasado un montón de cosas que tienen que ver tanto con la Inquisición como la persecución de protestantes a católicos, entre otros. Y que lo que se pretendía que debía ser un elemento para sanar el alma, para salvar almas, para darle luz al espíritu, eh, tiene mucha sangre detrás a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, este, el canon bíblico no es algo que nos llega a nosotros gratuitamente. No, Y ahí tenemos un montón de cuestiones que hoy por hoy yo veo en las redes sociales, cuál es la mejor o cuál es la más santa o cuál es la más sagrada. Pero el punto no es ese en sí. El punto es que el ser humano, a lo largo del tiempo, este, ha hecho herejía realmente para lo que es la condición del ser humano como un ser creado, en pos de la defensa de ciertas verdades que trajo como consecuencia tanto la Inquisición como la persecución a manos o de parte de reyes o duques protestantes o como acabamos de escuchar a manos de protestantes simplemente de corsarios, ¿no? Porque creo que este es otro elemento importante para la historia del cristianismo que tiene que ver con cómo se fue concibiendo lo que hoy simplemente uno va a una librería y lo compra con pagar y sin importar cuál es la traducción. Han pasado personas eh, como Orígenes, ha habido concilios, ha habido frustración en la construcción del canon bíblico y ha habido terribles situaciones que tienen que ver con la sangre de personas y con el poder también, ¿no? mm, Es decir, el canon bíblico no ha sido gratuito para la humanidad. no, no, el propio Casiodoro de Reina muere como consecuencia de la Inquisición española. Sí, Hay una anécdota de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, donde Casiodoro de Reina él está traduciendo la Biblia al español y que dicho sea de paso, en la época que él hace ese trabajo, él realmente era una eminencia en el texto griego y hebreo, que muchos la critican porque por una cuestión muy obvia y en realidad Casiodoro de Reina tenía una sola copia del Antiguo y del Nuevo Testamento. No podía hacer una intertextualidad porque tenía una sola copia, ujú, que era y obviamente en aquel momento la que prevalecía. La primera copia se la agarran, se la roban, se la queman. Él le llevó 15 años traducir la Biblia. Él arranca de nuevo la empresa, pero la segunda copia la escondió y le secuestraron la familia. claro, Y le dijeron, bueno, ¿dónde está la copia? Y pusieron la familia en un pozo. Le dijeron, bueno, mira, si no nos decís, tu familia va a morir. Y él se acerca al pozo y le dice, bueno, ahora van a ir a una vida mejor. Pegó media vuelta y se fue. Y le mataron a la familia. Y bueno, a él lo despellejaron y muere claro, totalmente despellejado claro. en una piara. O sea, eh, realmente fue terrible su muerte. Entonces, creo que hay una insolencia marcada cuando se dice esto está mal traducido o en Claro. el texto griego dice, loco, pará, porque el tipo que hizo un trabajo enorme para que vos tengas esa Biblia en castellano, también sufrió mucho y entonces uno debería honrar al propio Tyndall, que fue el responsable de la muerte, de la traducción de la Biblia del latín al inglés, la famosa Biblia King James, la primera Biblia traducida al inglés, también murió de muerte natural, pero pobre, tenía en su cuerpo las consecuencias de la Inquisición. Es decir, todos de una u otra manera fueron afectados. Savonarola, Juan Hughes, Savonarola fue muerto, decapitado, Juan Hughes fue quemado en la hoguera. Es decir,
los prerreformadores o diferentes hombres en los cuales nosotros honramos por la fe que tuvieron, el valor que tuvieron frente, porque una cosa es tener fe, otra cosa es tener valor para sostener la fe, son dos Sí, cosas distintas. lo que se dice con la boca se tiene que sostener con el Exactamente. lomo. Y sin embargo, los tipos pusieron la vida y esto fue parte fueron víctimas de la Claro, Inquisición. lo que ocurre es que lo que hay que separar, yo creo, ¿no? También, es el hombre convencido versus el poder desesperado, ¿no? Ujú, El hombre convencido, como estos datos o como los mártires de la Iglesia Católica, que ha habido y muchos, y tantos como del lado protestante, este, los mártires siempre han sido personas convencidas de su dogma en relación con la fe que sostienen, ¿no? Eh, ha habido personas de distintas edades, incluso de distintos sexos, de distintos géneros, que han sido víctimas de las atrocidades diseñadas y pergeñadas desde el poder. sí. Llámese, en el caso de los reyes, Escucha, sí, o con sí, la sí. anuencia, de gente como la que acabamos de ver en el caso de los holandeses. El martirio, en el caso de la gente de fe, no depende de si es protestante o católico, depende de que los mártires han sido víctimas del poder. Han sido víctimas del poder en relación con quién tiene ese poder en ese momento de la historia. Mm, Cuando hablamos de mártires protestantes en manos del catolicismo, estamos hablando simplemente de personas que estaban convencidas y sostenían su fe a pesar, incluso, como acabas de contar, de su propia vida y la de la gente que era de su más grande afecto que su propia familia. mm, Lo mismo sucedía con los mártires católicos, que inclusive siendo sacerdotes o siendo personas laicas, estaban convencidos de que su fe estaba sostenida por una estructura que dependía pura y exclusivamente de la centralidad de Roma. No es casualidad que los holandeses digan mueran los perros papistas. mm. Es decir, estas personas estaban convencidas de que el Papa tenía para ellos un peso histórico en la construcción de su fe. En este sentido, como acabás vos de nombrar, las personas que estaban abocadas a la traducción de la Biblia y que querían que todo el mundo pudiera leer, incluso en el español, porque ya habían pasado varias traducciones, tuviesen acceso a la lectura más concienzuda, más acabada, más real, eh, y sin embargo tuvieron que entregar su vida. Acá yo creo que el elemento sustancial que hace a lo que estamos conversando en esta noche es precisamente de que hay algo elemental y sustancial, que es que la persona que realmente estaba convencida de su fe, ese era el mártir. Sí, claro. Sí, Ese sí, era sí, el que sí, sí. perdía la vida, ese era el que Claro. dejaba de la familia. Ese es el término original de la palabra mártir, martiria, Claro, testimonio. Sí, claro, claro, testimonio, claro, claro, de su totalmente. origen griego. Sí, totalmente. Y que después lo otro es una construcción y una narrativa del poder de turno, ¿no? Es decir, si te lo cuenta un inglés que amaba a Enrique VIII, y te va a decir posiblemente que los católicos eran la peor peste de ese tiempo. Mm, Y si te lo cuenta un español amante de la reina de Castilla, y posiblemente lo que te vaya a decir es que los protestantes eran el cáncer para sí, lo que era la colonia, ¿no? claro. Entonces, eh, lo que hay que darnos cuenta es que independientemente lo que le ocurre al poder, porque hace su propia historia, el otro tema es las consecuencias de las decisiones del poder de un lado y del otro, cómo han martirizado a la humanidad. Y lo decíamos en otros encuentros, en otras tertulias, ¿no? Esa vieja frase de mi padre que decía, de un Cristo hicieron varios Sí, Cristos. totalmente. Y así matamos gente también, ¿no? Mm, sí, sí. Perdón que te interrumpí. No, no, yo creo que más allá de la cuestión de Casiodoro, porque te iba a leer algo que me llamó mucho la atención, pero Sí, es el conflicto entre Casiodoro de Reina y Calvino. Calvino lo acusó de homosexual a Casiodoro de Reina. claro. Esto no es una Wow, ocurrencia mía, está en un wow, dato, un dato, wow. Mirá eh, vos. o sea,
y te lo voy a leer para que no, Sí, sí, después no sí, diga, para sí. que después no diga, No, y que no, quede testimonio de no, esto, no, claramente. hay una parte donde dice, déjame que lo voy a buscar porque y después yo lo edito esto, pero eh, pero bueno, No, 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 lo tengo tranqui, acá, lo tranqui, tengo yo acá, te lo tengo espero. acá, lo tengo acá, un poquito, lo tengo acá. Acá está, porque la lucha acá está, dice, en Inglaterra, donde la reina Isabel le concedió el permiso de predicar a los españoles perseguidos, fue ordenado en 1562 como pastor de la iglesia de Inglaterra, en la iglesia de Santa María de las Harz. Allí ejerció como pastor de una congregación de calvinistas. Simultáneamente comenzó a traducir la Biblia a la lengua castellana, la primera que se había de integrar de tal idioma. Aunque existía precedentes anteriores, hay que anotar que la Biblia políglota ingresa en el año 1514 y 1517. En Alcalá, en Henares, solo había obtenido los textos de latín junto con las lenguas originales griego, hebreo y arameo. Su colaborador más cercano, Gaspar Zapata, el asistente de la reina para la traducción de la Biblia, hizo que la comunidad calvinista de habla francesa criticara duramente la traducción de reina de la Biblia y llegó a acusarlo de sodomía en su mayor extremo. Por ello debió huir a Amberes en enero de 1564, pasando enormes dificultades económicas para poder terminar la traducción de la Biblia. Es decir, señores, Casiodoro de Reina, el traductor de la Biblia en español, fue perseguido en Francia y en Inglaterra por calvinistas. Digo esto Y por este la no duda. es un dato menor. Eso Este no, no es un dato menor. busquen en Este no es- Wikipedia y ahí está el dato. Claro, es más Realmente, fácil sí, sí. aparte. Pero no es un Digo, dato menor, no es un dato aunque menor. Casiodoro de Reina fue firmemente trinitario y por lo tanto no compartía las creencias unitarias, a causa de las cuales fue quemado, Server no podía aceptar que se ejecutase a alguien por sus creencias. Entró en contradicción con Juan Calvino y la rigidez imperante que hizo decir que Ginebra se ha convertido en una nueva Roma. Claro, claro, claro. Porque acá tenemos el elemento sustancial del tipo que realmente está convencido frente al otro que quiere Claro, imponer desde el poder. totalmente. Calvino no era un monaguillo, no era No, un no, cualquiera. no, no, no. Un dato que vos como protestante claramente lo tenés, es la diferencia entre Lutero y No, Calvino, ¿no? Es totalmente, decir, por supuesto. dos tipos absolutamente distintos. Y Sí. Calvino en especial, en este caso, que no es menor, Un estudiante de derecho, claro, un mal escritor. claro, bueno, sí, Vamos a claro. empezar por. Pero Y, un personajito con poder, ¿no? sí, claro. Entonces, nada, si tenía que quemar a un hermano, lo iba a quemar, Sí, claro. claramente. Por eso digo que a veces, cuando hemos hablado en otras oportunidades, algunos protestantes se acercan a Roma, eh, eh, es un mal del humano, es una miseria humana, que todos tenemos Sí, claro. miserias y Sí, claro. pecados, eso está Totalmente. claro. Ahora, guarda, aquel que en algún momento recoja este audio, sepa que una cosa es ser católico y otra cosa es ser protestante o evangélico, y punto. Y hágase cargo usted de la fe que sostiene, Claro. pero no se arrime a donde no se tiene que arrimar solamente por cuestiones económicas. Ahora es cierto, más allá de lo que implica la Inquisición, y tal vez otros pueden hacer una exposición un poco más ordenada que la nuestra, Claro, seguramente, siempre hay. más intelectual, Sí, claro. menos Sí, vehemente, menos pasional. menos irónica. Pero sí, por ejemplo, te puedo llegar a decir de que hay cosas que la Inquisición trajo y que nunca se fueron. Porque la Inquisición no solamente mataba personas, sino que humillaba públicamente a aquellos que pensaban diferente. Mm, En algunos casos, algunos acusados en los autos de fe, no se los mataba, pero se les obligaba a andar con una determinada vestimenta. mm, Entonces vos ibas por la ciudad caminando, pues estabas obligado, estabas condenado durante cierta cantidad de tiempo a usar una determinada vestimenta y todo el mundo te veía como un hereje consumado, alguien dudoso, alguien que no era confiable, alguien que no había que acercarse.
Incluso algunas iglesias comenzaron a tener salones paralelos donde estos herejes eran obligados a estar en la iglesia, en la entrada, donde todos los fieles en comunión entraban y ellos se ponían adelante suplicando perdón, 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 perdón. Y cuando entraban todos, recién ahí ellos podían entrar y ponerse afuera de la capilla, no adentro, y de allí mirar, o sea, los excluidos. Entonces Mm. tenemos un dato muy particular, número uno, Claro, claro. un Pero gran... un- esos métodos evidentemente siempre tienen un correlato. Por ejemplo, existe uno de los hechos que tienen que ver con el martirio de los cristianos en general, que se llaman los mártires de Gorkum, ¿no? Ujú, Los mártires de Gorkum suceden en Holanda y son víctimas, o una vez más, de los calvinistas. claro. Fueron 19, 11 franciscanos, al frente de los cuales iba el guardián del convento, Yo el no me hago padre. responsable de lo que puede pasar en tu casa, te aviso. No, Pero vos sos protestante. no quiero ser. Yo no me hago Dice, responsable porque algunas personas que nos escuchan, claro, claro, son este, calvinistas. no sé si son calvinistas, Claro, pero qué sé yo. ser calvinista es como ser radical, No digamos. son, no son tan tolerantes como ellos dicen que lo son, pero Claro, bueno, qué claro. sé yo. Y bueno, entonces son masones. No sé. Este, Dice, en Holanda, víctimas de los calvinistas, repito, fueron 19, 11 franciscanos al frente de los cuales iba el guardián del convento, el padre Nicolás Pieck, con otros religiosos pre-mostratenses, se llama así, dominicos, agustinos y sacerdotes seculares, es decir, sacerdotes que hoy diríamos de pueblo, de un lado y del otro. Claro. Dice, el destacamento armada de los piratas se apodera de ellos, procesionalmente, en desfile burlesco, celebrando por la multitud a la plaza Briel, donde les ordena a cantar todas las letanías de la Virgen, les ordenaban. Y ellos las cantan con todo el entusiasmo y devoción. El almirante les ofrece la libertad con tal de que renieguen de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, elemento sustancial que existe entre protestantes y católicos, Claro, ¿no? sí. Les dice, renieguen de la Eucaristía y no reconozcan la supremacía del Papa. Eso es lo que les piden en este acontecimiento llamado los mártires de Gorkum. Dice, y que renieguen de la supremacía de... Bueno, inútil. Sí, Dice, claro. ninguno decidió ser apóstata al catolicismo. Dice, y llevados a un monasterio de las cercanías, abandonado en algún lugar, melidos en un salón del que penden dos argollas, los cuelgan a todos, unos mueren ahorcados, otros suspendidos entre horribles tormentos y algunos despedazados. Mm, Era el 9 de julio de 1572. terrible. Sacados los cadáveres de las dos zanjas donde yacían, fueron trasladados a la iglesia de los franciscanos de Bruselas, en la cual son venerados como santos Mm, canonizados. Es decir, eh, la burla y el escarmiento era una cosa que iba de un lado para el otro, sí, claro. ¿no? Es Sí, sí, decir, sí, sí. sí que vos adorás a la Virgen, bueno, a ver, decí las letanías de la Virgen, y mientras tanto te golpeo, y mientras tanto te torturo, y si con eso no me alcanza, por ser católico te cuelgo y te ahorco. Y Mm, si no moría ahí, te vuelvo a cortar. claro. Terrible, Sí, 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 sí. Sí, sí, tremendo. sí, sí. Yo creo que, por eso te digo, creo que hay cosas que, que de la Inquisición no se fueron, o por lo menos se terminó la Inquisición, pero obviamente hay ciertas cosas que en el mundo religioso perdura, que es esta idea de la humillación colectiva, el desprecio colectivo, la desconfianza colectiva, el prejuicio colectivo, es cuando una iglesia local deja de ser iglesia, deja de ser un núcleo ínfimo de cristianismo y se transforma de manera paulatina en una secta. Mm. Hay un paso. Sepúlveda, un tal Sepúlveda, que es un texto que usa Bartolomé de las Casas para argumentar lo que estaba Estás haciendo. hablando de Bartolomé de las Casas, no estás Sí, hablando sí, de un sí, no, no, no. protestante.
Estoy hablando de Bartolomé de las Casas, que es un cura que estuvo en América Latina y cuando vio los excesos de los soldados españoles en América Latina, escribió diciendo, muchachos, les aviso a los reyes que se les está yendo la mano, porque no se olviden nunca que cuando los españoles que tenían, digamos así, su época de oro de la Inquisición es cuando justamente Colón descubre América y un inquisidor era consejero de los reyes de España, vienen con esa misma intensidad. Por eso digo que a veces la Inquisición arranca en el año 1200, 1300 y terminan en América Latina con todo el avasallaje que se hizo en América Latina. No Ahora, nos olvidemos de un condimento que tiene que ver con sí, una historia que siempre digo yo, hay paralelismo, ¿no? Este, un dato no menor es la característica original del protestantismo que es luterana, sí, que influye sobre el sí, catolicismo, porque por algo después hay un catolicismo disidente, que tiene que ver con la ideología, el pensamiento de Lutero, Luther, que no era en sí una persona que le gustaba mucho ser quien era, sino que hasta tuvo que cambiarse el nombre, porque aparte tenía algunas preferencias que tenían que ver con una simbología propia de su existencia, pero tenía en su matriz de pensamiento, por ejemplo, el antisemitismo. sí, claro, sí, totalmente. Sí, por supuesto, sí. No es un dato menor, No, ¿no? Para no, no. aquel hermano luterano que Sí, está sí, sí, escuchando esto, no, sí, no sí, se olvide quién era sí, Lutero y sí, de claro, dónde claro. venía, y que aparte el origen del protestantismo nace en el corazón del catolicismo y que Lutero fundamentalmente era católico. Sí, claro. Lo que pasa es que se enseña siempre la historia de Lutero en relación con la Reforma y no se habla mucho de la vida personal de Lutero, ¿Y de quién obviamente. era? Claro. Digo, porque ese luteranismo, y el calvinismo es lo que construye todo lo que tiene que ver con América del Norte, Sí, claro, claro, ¿no? totalmente. Sí, sí, Y el Ku Klux Klan no es sino un reflejo del pensamiento luterano. totalmente. Y No cuáquero, nos sí, sí, olvidemos de sí, eso. sí, sí. Es decir, el luteranismo, como la Inquisición, también dejó sus mieles en este lado del mundo, y generó movimientos y organizaciones político-religiosas que no eran bebé de pecho Sí, y que eran fundamentalmente racistas y que trajeron como consecuencia, entre otras cuestiones, lo que fue no solo el apartheid en la zona que le corresponde, pero también acá el Ku Klux era fundamentalmente protestante, no tenía nada que ver con totalmente. el Me catolicismo. sacaste las palabras de la boca. Claro. Te voy a leer esto. Sepúlveda, que era Ajá. una persona que citaba mucho Bartolomé de las Casas, dice, 4 razones vuelven legítima la guerra. Hago una paráfrasis de un discurso de Valladolid, pero Sí, los sí. mismos argumentos se encuentran en Demócrates Alter, la alteración de la democracia. Es legítimo dominar, punto uno, es legítimo dominar por la fuerza de las armas a los hombres cuyas condiciones natural es de tal que deberían obedecer a otros si rechazan dicha obediencia y no queda ningún otro recurso. Bueno, número 2. Es legítimo desterrar el abominable crimen que consiste en comer carne humana. Es una ofensa particular a la naturaleza y poner fin al culto de los demonios, el cual, más que cualquier otra cosa, provoca la ira de Dios con el monstruo rito del sacrificio humano. 3. Es legítimo salvar de los graves peligros innumerables mortales inocentes que esos bárbaros inmolaban todos los años apaciguando a sus dioses con corazones humanos. Hmm. 4. La guerra contra los infieles se justifica porque abre el camino para la propagación de la religión cristiana y facilita la tarea de los misioneros. O sea, muchachos, tenemos que evangelizar a América y tenemos los incas, ¿qué hacemos? Los matamos a todos. O sea, esto es una Claro, cosa. Después, claro, el 12 de octubre vamos y levantamos la bandera y le decimos el Día de la Raza. No, no, claro. Sí, 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 sí. no, 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 no. No. Sí, Eh, sí, sí. por eso te digo, creo que deberíamos ya para ir un poco Sí, cerrando, eh, entender 2 cosas. Primero, tanto de un lado, la Inquisición generó un movimiento no
no persecutorio. La Inquisición generó un movimiento de intolerancia religiosa, Sí, desde el punto de vista católico hacia lo oscuro y al protestante. Y desde el punto, porque también la Inquisición surgió como resultado de movimientos que no tenían nada que ver con la reforma, porque correcto, arrancó mucho antes, y se mató allí gente inocente, y principalmente la primera etapa, Manuel, de la Inquisición, es increíble la cantidad de mujeres que se mataron. correcto. Increíble. Y no solamente se las mataron, sino que el obispo inquisidor primero las violaba y después las mataba. Mm, De esto nadie dice nada, no mm, importa. Y a su vez también la maquinaria que la Inquisición estableció, digo, cuando digo maquinaria me refiero al término literal, máquinas de tortura para obligar a confesar a las personas en un flagelo físico sobre su fe y sobre retractarse sobre su fe. Esto es terrible. Entonces, luego después, esto provocó, después de la Reforma, una reacción de los protestantes a lo que vos mencionabas más de una vez, de matar todo aquello que era simplemente católico, ¿no? Eh, yo no le encuentro el no le encuentro el camino, pero sí te puedo decir que eso no es cristianismo. bien, El cristianismo de la Biblia, el cristianismo de la bien, bien, palabra de Dios, el bien, cristianismo de Cristo. O sea, bien, Cristo da su vida por el pecador. bien, Nadie me la quita, tengo poder para ponerle, tengo poder para volverla a tomar, dice claro. Cristo. Cuando Cristo entrega su vida, que fue flagelado por los judíos y después por los romanos, él mismo dice, nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, refiriéndose a su vida. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, él entrega su vida por amor. El principio fundamental de Cristo es el amor al otro. Entonces, me parece que hay una distorsión, una enorme distorsión de la esencia fundamental del cristianismo. Fíjate el contraste entre el cristianismo primitivo y el cristianismo de la Inquisición. El Mm, cristianismo primitivo estaba dispuesto a morir por su fe frente a la barbarie romana. Y el cristianismo romano comete barbarie matando a aquellos que no son católicos. Una locura histórica, mm. una enorme locura. Y una triple locura, la del protestantismo matando. Ya está. Esto no Bien, tiene. bien. Yo quería cerrar precisamente con eso, ¿no? Es decir, el martirio del pueblo cristiano ha sido en manos del propio cristianismo y en consecuencia, independientemente a quién le adosemos la culpabilidad de los crímenes a lo largo de la historia en nombre de Dios, son crímenes, se mire de donde se mire. Y no Claro. hay una justificación real y concreta, ni siquiera justificación desde ningún punto de vista, de pensar de que uno simplemente fue reacción del otro. Digo, a mí me parece, y vuelvo a reiterar lo que hablamos al inicio, que la clave está en la degradación que le da al ser humano el poder. En consecuencia, cuando unos han tenido el poder, la moralidad se les torció para algún lado y cuando otros han tenido el poder, la moralidad se les torció para el otro. A lo largo de la historia lo que vemos que tanto católicos como protestantes tienen en sus bolsas, en sus closets, un montón de muertos, a causa y justificados con teorías non santas relacionadas con la interpretación de lo que es el ser humano, de lo que significa ser humano y de lo que significa ser una criatura de Dios. Por lo tanto, yo creo que aquellos que en algún momento registren hasta el último minuto de este encuentro, verán que nuestras posiciones claramente son distintas, pero no por eso tengan que ver con una contradicción, sino más precisamente con un engrosar la lista de puntos en común en relación con lo que sugiere la experiencia de la historia cuando se mezcla el poder con un dogma religioso. Mm. Reyes, duques, políticos
han hecho de la religión lo que han querido, generalmente abrazados por la ignorancia, en algunos casos, Mm, eh, de ciertos líderes religiosos y otras veces por la avaricia y por el deseo de poder y de imponer su propia idea a quienes piensan distinto, mm. básicamente. Yo creo que lo que pone en evidencia también es esto, es la naturalización de la intolerancia humana, es decir, la intolerancia de que hoy esto está naturalizado, radicalizado por el hecho de que cuando hay diferencias doctrinales, hay hay una reacción, Manuel. Mm, Hay gente que arremete, que te mm. crea condiciones ministeriales, sociales, religiosas, que son terribles. Sí, claro, O sea, yo he estado en el sur argentino con gente que lloraba porque no podían ir al velorio de la mamá de su amigo, que era de otra iglesia, claro. porque el pastor de la iglesia lo. Imagínate lo que viven familias enteras cuando vos tenés de un ala, de una parte de la familia, gente evangélica y del otro lado de la familia gente católica. Claro, claro. Y ante eventos claros como es un bautismo, cuando celebramos la vida o el encuentro o o el inicio de una vida, o cuando se conmemora la ausencia, la pérdida, el ida, el viaje, como queramos llamarle, cuando se despide a un padre, a una madre, a un hijo, a un nieto, a un sobrino. eh, no puede ser que estemos en esta instancia. No hemos aprendido nada, Mario. No aprendimos nada. Yo sostengo, como te lo he dicho en otras oportunidades, hablando de filosofía o de la historia de la filosofía, el mundo todavía está en el fin de la Edad Media. Es decir, nunca salimos del inicio de la modernidad. Estamos todavía con esas claves históricas que no hemos podido resolver. Creo, creo que una de las cosas que yo empecé a ver hace muchos años, algo extraño, fue por ejemplo cuando murió una de mis tías. Yo en ese momento iba a la iglesia, ya estaba bautizado y todo, y, y bueno, mi tía fallece y todos mis familiares y toda la familia obviamente fueron a la iglesia católica, ¿no? Ujú. Entonces yo entré a la iglesia. Bien, perfecto, no hay problema, porque el familiar mío es el que muere. Claro, Entonces yo fui obviamente yo no recé el Padre Nuestro, ni nada, simplemente me crucé de brazos, me quedé en un rincón ahí con respeto y claro, el punto es que los católicos de adentro me miraban como si yo fuera una especie de hereje, claro, viste, algunas miradas bastante un poco extrañas, pero eso no fue todo, sino que después cuando vuelvo a la iglesia, el domingo siguiente o al sábado, me acuerdo, las cargadas, las bromas con ironía, te hiciste católico, che, sos ecuménico, claro, no, a ver, fui al velorio de mi tía, es decir, claro, claro. Sí, 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 sí. qué Sí. sé yo, detalles como por ejemplo, mi No, pero lo abuela, que contás en sí es en no haber aprendido nada. mi abuela, por ejemplo, en Semana Santa no te comía carne. Ok, Entonces yo en Semana Santa con mi abuela no comía carne porque yo vivía con mi abuela y respetaba esa cuestión. claro, A mí me daba lo mismo comer o no comer carne, claro. pero mi abuela, por una cuestión de fe, no comía carne. Listo, no hay problema. Es decir, Sí, 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 eso sí. no quiere decir que yo soy ecuménico, no quiere decir que yo soy un liberal. No, 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 no. Tiene que ver con el respeto. Sí, claro. Tiene que ver con la consideración Y con algo que se suele perder, ya sea de parte de las posiciones religiosas, como de las partes políticas o científicas, ¿no? Esta idea de perder tu humanidad simplemente por lo que sostenés en lo que hace a tus ideas o a tu dogma de fe. Entonces, si vos pensás de tal forma, entonces no podés hacer tal otra cosa, pero tiene que ver con una persona que yo quiero, tiene que ver con una persona de mi sangre. ¿Por qué yo no puedo ir a despedir a alguien en el contexto de sus propias claro, creencias? claro, claro. ¿Por qué no puedo saludar a alguien
en el contexto de su propia idea. Bueno, Manuel, en nuestra época no se podía llorar al muerto porque era mal testimonio. Claro, terrible. Nada, Entonces, eh, entonces, entonces voy a decir, ¿cómo? A no ver, aprendimos nada. no puedo ir al velorio, ayer me contaba el hermano, no puedo ir al velorio de la mamá de mi amigo porque si me voy, el pastor me disciplina. Terrible. Tiene nombre, a ver, Manuel, Yo voy a hacer y a los que me oyen, Manuel, esto a los que cuando me lo edites, oyen. por favor, déjalo. No, no, sí, a los que me Sí, oyen también. Tiene nombre y apellido esto, ¿eh? claro, Es un misionero reconocido en el sur argentino, terrible. que dice que ama al pecador y que esto que el otro, pero no deja al miembro de su iglesia ir al Mm, velorio de la madre de un amigo y lo disciplina porque va. O sea, tremendo. entonces. Yo recomiendo tengo altas diferencias de pensamientos e ideológicas con relación a la intencionalidad de la producción fílmica. Ujú, Pero debo reconocer de que hay una producción en Netflix, con todas las características ideológicas que tiene Netflix, que es muy interesante para pensar este tipo de situaciones, más allá de que lo que voy a recomendar tenga fundamentalmente una clara ideología feminista radical. mm, Pero yo recomiendo a toda persona de fe que mire esto porque abre los ojos a un montón de cuestiones. La serie se llama Los cuentos de la sirvienta o, sí creo que se llama así, Los cuentos de la sirvienta o las historias de la sirvienta. Es una serie que habla acerca de un problema biológico que ocurre en el mundo, sobre todo entre Estados Unidos y Canadá, pero a nivel global, porque lo que se detecta es, según el argumento, una falta de fertilidad en las mujeres. Y eso trae como consecuencia una serie de eventos que están sustentados precisamente por dogmas religiosos. Los cuentos de la sirvienta, altamente recomendable para reflexionar acerca de cómo muchas veces esto que hoy por hoy, y vuelvo a repetir, no aprendimos nada, nos pone en lugares absolutamente absurdos, mm. porque no poder despedir a un ser querido simplemente porque es católico, porque es protestante, nos demuestra que estamos todavía prendiendo el fuego con piedra. Porque esas son las consecuencias de la Inquisición, Manuel. O sea, las Mm. consecuencias de la Inquisición en Occidente fue esa ornamentación, ese conflicto interreligioso que hubo. Pero te aclaro que yo no estoy de acuerdo con No, vos, no. ¿eh? Yo creo que la Inquisición es un elemento histórico, Sí, yo pero también estoy de acuerdo con vos. Yo también estoy de acuerdo con vos que es un elemento histórico, por supuesto que sí. la reacción acentuó lo que había quedado. Es decir, a ver, nosotros tenemos un elemento que yo siempre me acuerdo de un sketch que hacían el Lelutier que se llamaba El hermano Warren. Ah, sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Pero no era casualidad lo del hermano Warren, porque el hermano Warren es un elemento siniestro de la historia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Claro, que fue un terrible fiestero que, abrigado por la doctrina originalmente protestante, hizo su propia iglesia a su propia versión, sí, y claro. el tipo terminó viviendo de joda, ¿sí? Y con un montón de acusaciones que lo llevaron a la cárcel, y que era esencialmente protestante su Sí, claro, formación. sí, sí, totalmente. Bueno, Es decir, la famosa novela, el Dr. Jekyll, Mr. Hyde, está bien, basado en la historia de un diácono que tenía una doble vida. Es decir, bien, eh, eh, ok, el está tipo, claro eso. el tipo vivía de noche como de día como un diácono y de noche andaba a los burdeles de Bien, Europa deleitándose en cuantas prostitutas se le cruzaba. Entonces quiere decir que hay una realidad mucho más amplia. Bueno, por ejemplo, para ser contemporáneos con nuestras cuestiones, el año pasado se descubrió que Steve Lapson, el segundo de John MacArthur, había tenido relaciones con una chica de 25, él tenía 73 durante 5 claro, años. sí, Hoy los protestantes los calvinistas están en silencio sobre este acto, no claro, dicen nada, sí, 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 pero es de su fila, es de su entorno. Entonces, digo, eh, hay un viejo dicho en un libro que decía que el cura cuando comete un acto de inmoralidad lo comete dentro del claustro
y adentro se deleita en las inmoralidades más diversas. El pastor lo hace en la calle y en los burdeles, o sea, eh, Sí, 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 cada uno eh, elige su... pero eh, ambos tienen la misma lujuria que sale de la propia condición humana, claro, obvio, caída delante de Dios, o claro. sea, eso es la Sí. realidad. El problema, yo creo que otro de los problemas para cerrar este encuentro es que nos olvidamos que somos seres humanos y que somos Caídos, caídos. absolutamente y que tenemos miserias como el que más y que no podemos abrigar detrás de la Sí, fe que sostenemos santidad. totalmente, Porque la santidad es algo que se busca, no es algo que se tiene. obviamente, totalmente. Bueno, ha sido un tema interesantísimo. Súper. Creo que no hemos estado a la altura de otros historiadores, pero por lo menos desde nuestro lugar creo que hemos tratado de ser un poco objetivos, Sí, claro, tratando de mostrar, absolutamente. si usted quiere investigar sobre la Inquisición, investiga, hay buen material. Vamos Sí. incluso, voy a poner un video en la parte de abajo Ajá. del video para que lo puedan ver, que nos va a aclarar un poquito más la cosa. Y también recordarles eh, que si a usted le gustó lo que hemos conversado, hay una manito ahí en YouTube que sería bueno que lo ponga para Para darle darnos me un gusta. poco claro, así nos va, Ayudando. nos va ayudando para que esto se vaya repercutiendo. Exacto. Bueno, estimado, gracias por su tiempo. Maestro, siempre, siempre Eh, es un derroche y un desgarro, como cuando éramos chicos, ¿de verdad? para mí también, yo quiero terminar esta tertulia de manera diferente. Hágale, Permítame, es un mexicano. tómese el trabajo, por favor, asómese a la ventana de su casa Sí, y si usted ve un auto que está ahí y dos muchachos sí, adentro, sí. le aviso que somos nosotros. Ah, ok. Bueno, dígale que hay una 9 milímetros del otro lado. No importa, no se preocupe, tenemos un radio, tenemos teléfono. Mientras usted hablaba y nos desnotaba a nosotros los protestantes en las charlas, Ah, yo me estaba comunicando con unos amigos que tengo ahí en San Bernardo. sí, Así que si lo siguen, no se preocupe, somos nosotros. Ya lo vamos a sí, encontrar a la vuelta de la esquina, no se haga sí. ningún problema. Yo tengo amigos Fuerte Apache. Gracias por tu tiempo.